Estamos en contacto ahora con el presidente de la Sociedad Odontológica de La Plata, con el doctor Dardo Pereira, pero no vamos a hablar tanto de temas institucionales de la SOLP, sino que vamos a hablar de otro perfil, aprovechando su condición incluso de profesor de historia y de hombre muy vinculado con la política. Vamos a buscar una mirada, digamos, de algunos temas políticos nacionales. Dardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Fabricio, gracias por llamar, gracias por tu atención. No, por favor, y gracias a vos por permitirnos salir del tema institucional y hablar un poquito de política. Y bueno, me parece que es un tema donde la política es algo donde abrevan desde los teóricos, los conocedores, los que la practican, que generalmente no son muy conocedores de la teoría política, y bueno, y aquellos que tenemos alguna carga o responsabilidad institucional, pero que también estamos comprometidos y preocupados por el país, ¿no? Desde luego. Y bueno, vos habrás escuchado el discurso inaugural de la presidenta hace unos días, de inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y bueno, su visión de la actualidad del país. Digo, desde tu punto de vista, ¿cómo lo estás evaluando? ¿Cómo lo percibís? Mira, yo creo que la muerte de Kirchner, que fue evidentemente un espaldarazo muy grande para la popularidad de Cristina, por su condición de mujer sola, de mujer que tenía que luchar en un mundo de hombres, porque la política sigue siendo un mundo de hombres a pesar del tercio que de alguna manera para mí es algo que habrá que revisar, ¿no? Porque me parece que no es un tercio, la mujer tendría que tener el 100% si tiene capacidad, y si no, no tendría que tener nada, si no la tiene, ¿no? Pero bueno, es harina de otro costal. Me parece que eso le dio un espaldarazo, y me parece que empezó a hacer ella, y dejar de ser un poco la que escuchaba a su marido en algunas cosas de política. Yo creo que Néstor era un pragmático de la política y se movía en una avenida mucho más grande de la que se mueve Cristina. Cristina me parece que está súper ideologizada, en una ideología de los años 70, en un panorama del mundo que a mi manera de ver atrasa totalmente. Esto no es progresismo, esto es atrasismo, es un reloj que atrasa, porque vos fíjate, el socialismo como vía ya no armada, que era lo que planteaba la guerrilla, sino como vía democrática, es una opción que, bueno, en América la impuso Salvador Allende en Chile, ¿no? Bueno, que terminó nefastamente, pero a mí me parece que el socialismo al cual habría que ir es un socialismo moderno, un socialismo al estilo de los países nórdicos, un socialismo al estilo de Suecia, un socialismo diferente, ¿no? Estos baños de pobreza que se da este sector, que me parece que no conducen a nada, con yo te diría un mal manejo de la economía, porque se ignora que en los años 70 había una realidad que hoy es totalmente diferente. Hoy existe una globalización, hoy existe una telefonía celular, hoy existe internet, hoy existe una necesidad precisamente de una inversión extranjera, hoy existe una necesidad de generar trabajo genuino, de incorporar trabajo a la producción que exportamos, y me parece que todas esas cosas van quedando a mitad de camino y han sido ignoradas olímpicamente por el gobierno, porque creo que los grandes problemas siguen estando, la inseguridad sigue estando, la inflación que carcome el salario de los que trabajan, porque la inflación es un impuesto asalariado, no a los sectores más altos, y creo que es una mentira pensar que acá hay un reino de depravados empresarios que lo único que quieren es precisamente ultimar al pueblo haciendo sus negocios. Creo que, como en todas partes del mundo, hay gente mala de los empresarios y de los no empresarios, pero me parece que muchos lo que han hecho es cubrirse frente a una inflación que en los primeros 2 meses va a estar rondando el 10%. Entonces me parece que acá el problema central a resolver es la inflación. Y otros problemas agregados que el gobierno ha ignorado, por ejemplo el tema del narcotráfico. Entonces me parece que es un gobierno que atrasa, más que adelantar atrasa. Esa es mi opinión en líneas generales, pero quiero que Cristina termine el mandato. Sí, obviamente.
quiero que Cristina, bueno, al parecer con Fábregas en el Banco Central se hicieron algunos retoques que, bueno, por lo menos dieron un viso de tranquilidad en los últimos 15 días. Es cierto. Es cierto. Pero me parece que no alcanza, Fabricio, me parece que hay muchas cosas que han quedado pendientes y que de alguna manera el gobierno tendrá que tomar el toro por las astas. Es cierto. Mira, Dardo, hoy cuando empezamos el programa, bueno, este es un programa de actualidad, pero también tenemos historia, es más, comparte de la mesa un profesor de historia, el profesor Lapido, y recordaba él el nacimiento de Ramón Carrillo, que fue ministro de Salud en la primera época del peronismo. Un santiagueño de 50, murió a los 50 años, y murió en Brasil, refugiado, precisamente perseguido por la Libertadora. Justamente eso recordábamos. Pero bueno, trayendo a la actualidad el tema de la salud, ¿cómo estás viendo vos la salud pública en general, en términos generales, digamos? Mira, vos sabés que Ramón Carrillo fue un avanzado e incomprendido en su momento, porque el sistema de salud universal, que es el que se jacta Inglaterra, que es un sistema precisamente que divide el pago de impuestos a toda la población, en el Reino Unido tiene precisamente una cobertura de salud. Es un sistema que en los años 50 lo propone en la Argentina Carrillo, que no hizo un hospital para pobres. Hoy los hospitales públicos son hospitales para pobres. Él hizo un hospital para ciudadanos. Sí. Triplicó el número de camas, duplicó el número de enfermeras, había un número de médicos adecuado, tuvo un concepto precisamente de la salud que sacó, vos fíjate, sacó lo que era el asistencialismo, lo que eran las damas de caridad y de beneficencia y ese hospital que existía hasta ese momento, porque en realidad no existía salud pública antes. A ver, si uno hace un relato de lo que es la salud pública como tal nace precisamente con los ejércitos, como los ejércitos necesitaban atender a sus enfermeros, a sus enfermos, a sus maltrechos soldados, el Estado propone los primeros hospitales, que son hospitales de campaña, pero después la atención de los pobres era precisamente a través de las damas de caridad, que no existía un sistema como tal para atenderlos, y la gente adinerada se atendía en forma privada. El primero que piensa en Latinoamérica es Ramón Carrillo, un hombre que era en principio especialista de pulmón, pero después se transforma en el gran sanitarista de la Argentina. Desde Carrillo en adelante, yo creo que en la Argentina el gran avance y la gran revolución la hizo Carrillo. Yo me permitiría decir que con Duhalde entra al gobierno nacional y continúa en el primer tiempo con Kirchner, Ginés González García, que me parece que fue la figura cumbre, que dejó algunos programas que todavía están en vigencia, como el programa Nacer, el programa Remediar. El programa Remediar es un programa muy importante porque es el que permite, antes vos prescribías un medicamento en la unidad sanitaria y él mismo precisamente no tenía, la unidad sanitaria no tenía los medicamentos. Hoy tienen los medicamentos, tienen una batería de medicamentos de los más usados, no todos, y eso genera precisamente una revolución, porque todos los sanitaristas entienden, y puedo decir entendemos, porque yo también me considero un hombre del ámbito de la salud pública, que lo que hay que atacar es precisamente, o hay que trabajar desde la prevención y la promoción de la salud, no en aquellas patologías ya muy definidas y que llevan a la superespecialización. Eso es una medicina y una salud para pocos. Y la salud, como siempre, ¿sabés lo que es, Fabricio? La salud son habitaciones dignas, o sea, casas. Hay un déficit de vivienda de 3 millones de viviendas. La salud es agua potable, la salud es cloacas, la salud no son médicos y remedios, la salud es eso. Y eso también es otra manera de no entender la política sanitaria por parte de este gobierno. No la entendió porque hay un déficit habitacional que llega tarde con los programas estos de construcción de vivienda, llega tarde. Entonces, me parece que llega tarde por la superideologización que hubo de esto y por el afán de perpetuarse. Bueno, a ver, yo fui peronista y soy peronista de toda mi vida, y el peronismo tiene un contenido autoritario, tiene ese sentido, ¿me entendés?, monárquico, muy metido adentro, ese sentido verticalista de ver la política, ese sentido precisamente de que hay que perpetuarse en el poder. Todos los peronistas, de una manera o de otra, pretenden perpetuarse en el poder, sea en un cargo municipal, sea en un cargo
provincial o en un cargo nacional o hasta en los cargos gremiales o institucionales. Entonces me parece que el peronismo tendrá que tener en algún momento ese afán de ponerle límite a esta voracidad por perpetuarse en el poder para ir desde una democracia hacia una república, que es el camino que la Argentina no está haciendo y no está transitando. La Argentina está parada en una democracia que según el sector del kirchnerismo sea una democracia progresista. Para mí, vuelvo a decir, es una democracia que atrasa, que te lleva más a una Venezuela y a una división total de la sociedad donde el argentino no quiere ir. La verdad que el argentino no quiere ir, el argentino no quiere. Pues son dos realidades diferentes. Venezuela tenía y tuvo durante mucho tiempo el 50% de pobres. La Argentina tuvo una revolución pacífica que se llamó peronismo, que hizo precisamente que los pobres accedieran a una serie de beneficios sociales que no tenían otros países de Latinoamérica. Aparte, no hay que olvidarse que hubo una ley anterior en el siglo XIX, que se llamó Ley 1420, que permitió precisamente que los ciudadanos argentinos tuvieran una alfabetización que no existía ni en el resto de Latinoamérica ni en el mundo, esto hay que decirlo también. Argentina no tenía prácticamente analfabetos, o tenía el 10% de analfabetos, y España y Francia tenían el 50%. Esto hay que ir a las estadísticas. Entonces, me parece que el reloj del kirchnerismo está muy atrasado. Perfecto. Bueno, Dardo, como siempre, la verdad que es un placer hablar con vos, y si estás de acuerdo te vamos a llamar periódicamente para tener una visión de una persona, digamos, de las instituciones, pero también de la política, y con el diagnóstico que permanentemente haces vos tan correcto. Seguramente en unos días... No, por favor, seguramente en unos días te vamos a volver a llamar, e incluso también para hablar de algunas cuestiones de la Sociedad Ontológica de La Plata. Bueno, eso sí, avísame antes, porque yo a la mañana suelo dormir, por ejemplo, hasta las 9:30. Bueno, perfecto. Te agradezco mucho, bueno, Dardo. Buenos días. Un abrazo. Muy bien, fue el presidente de la Sociedad Ontológica de La Plata, el doctor Dardo Pereira.